año de 1887, en la ciudad de Chicago, nació William Borden. William Borden nació en una de las familias más ricas de los Estados Unidos. Este joven era el heredero de una enorme fortuna láctea. Es una compañía de lácteos, no es muy conocida aquí en California, pero por todo el este de allá de los Estados Unidos, la Borden Company es una famosa compañía que vende productos lácteos. A mí me tocó conocerlo, yo estuve viviendo por allá por cerca del lado de Texas y era la compañía, una compañía muy grande de leche. Este joven era muy inteligente, era muy rico y además tenía prácticamente el mundo a sus pies. Y en una ocasión, cuando se gradúa de la escuela secundaria, sus padres le regalan un viaje alrededor del mundo. Y fue durante ese viaje que Dios puso un fuerte llamado misionero en su corazón, especialmente hacia los pueblos musulmanes que se encontraban en China. Cuando regresó, le dijo a su familia que él no seguiría en el negocio de la familia, que él no quería la vida de los ricos, porque él se dedicaría a las misiones. Sus padres, por supuesto, acostumbrados a su riqueza, quedaron devastados con esa noticia que su hijo les daba, y muchos pensaron que estaba desperdiciando su vida. Pero William Borden escribió en su Biblia estas palabras: sin reservas. Posteriormente, él se va a estudiar a la Universidad de Yale, donde fue un líder cristiano influyente, y después de rechazar muchas ofertas de trabajo de acuerdo a su posición económica, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su fama, él se va a estudiar teología a la Universidad de Princeton. Al terminar sus estudios, se va a China para ir a predicarles el evangelio a los musulmanes, a las tribus musulmanes que se encontraban en aquel país, pero decide primero ir a Egipto para aprender el idioma árabe y las costumbres de aquellos países para poder ir a compartirles el evangelio. Sin embargo, a las pocas semanas de llegar él a Egipto, contrae una enfermedad llamada meningitis espinal, y muere a la edad de los 25 años. Y aunque nunca predicó un solo sermón entre los musulmanes, y muchos dijeron que su vida había sido una vida desperdiciada, lo cierto es que miles de personas se motivaron con la vida de este William Borden para ir a las misiones. Cuando encuentran su Biblia personal, tenía escritas 3 frases: sin reservas, que había escrito cuando decide entregarse completamente a Dios; sin retroceso, que lo escribe luego de enfrentar oposición y pruebas; y sin remordimientos. Y esto lo escribe cuando estaba enfermo, ya próximo a morir. William Borden valoró más aquellas cosas del mundo, valoró más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Él entendió que vale más obedecer a Dios y perderlo todo que conservarlo todo y perder su alma. Y a veces, hermanos, la obediencia radical no tiene recompensas visibles en esta vida, pero deja una huella eterna en el reino de Dios. Nosotros podemos encontrar muchas historias como las de William Borden. Hay muchos mártires en la antigüedad. Hoy mismo puede haber personajes así que entregan su vida, entregan su tiempo y entregan todo lo que tienen por ir a predicar el evangelio del Señor. Y he decidido, hermanos, iniciar con esta historia como una ilustración para el tema que vamos a desarrollar en la predicación de esta mañana, que es acerca de la obediencia. Y el nombre de la predicación se llama La obediencia perfecta de Cristo, prefigurada en Isaac.
Estamos viendo, como ustedes saben, estamos viendo acerca del Antiguo Testamento, estamos en lo referente a Abraham y a toda la obra de Abraham, el pacto que tiene, así que estamos en esta mañana viendo acerca de la obediencia perfecta de Cristo prefigurada en Isaac. Vamos a leer Génesis capítulo 22 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Génesis 22, del 1 al 19, y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado. Pedimos, Señor, que en esta mañana nos abras nuestro entendimiento, y Señor, que puedas obrar en nuestro corazón de acuerdo a lo que tú tienes por medio de tu bendita Escritura. Quita toda distracción, Señor, que pueda afectarnos, y que podamos tener nuestros oídos dispuestos para todo lo que tu bendita palabra nos hable. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Este versículo introduce uno de los pasajes más dramáticos y significativos en la vida de Abraham, y quizá también uno de los pasajes más dramáticos en toda la Escritura. Y este pasaje nos habla acerca de aquella prueba que Dios le da a Abraham, o le pide a Abraham, acerca de sacrificar a su hijo Isaac.
Dice después de estas cosas, y esto se refiere a que ocurre después a los acontecimientos anteriores inmediatos que podemos encontrar en la Escritura, como el nacimiento de Isaac y el pacto de Abraham con Abimelech. La fe de Abraham había ido fortaleciéndose cada vez más en su relación con Dios, y en este momento Dios decide probar esa fe. ¿Qué tanto era la fe de Abraham? Dios decide probarlo. La palabra utilizada aquí como probar viene del hebreo nasá, que significa reafirmar algo. Y es en este caso que el Señor busca reafirmar la fe de Abraham. No se trataba de tentarlo, eso es muy diferente. Tentar tiene por objeto buscar hacer caer a alguien en pecado. Y Dios no tienta a nadie. Dios prueba los corazones. El que tienta es Satanás. Él sí busca tentar. Satanás tentó a Jesús directamente. Lo podemos encontrar en los evangelios. Y también lo tienta indirectamente por medio de Pedro. Pero Dios no tienta a nadie. Dios únicamente prueba los corazones. Por lo tanto, aquí Dios no quiere tentar a Abraham, sino que la intención de Dios al probarlo era ver qué tan grande era esa fe que Abraham le profesaba. Y quería ver eso porque estaba a punto de pedirle algo verdaderamente difícil, algo que además iba en contra de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Dios llama a Abraham, dice el versículo, Dios llama a Abraham por su nombre de manera directa y personal, como una forma de expresar la cercanía que Dios tenía con Abraham, su amistad. Recuerden que Abraham había sido llamado el amigo de Dios. Y cuando Dios le llama por su nombre, Abraham responde y le dice, heme aquí. Y esta frase de heme aquí es una frase utilizada por los sirvientes ante un llamado de su Señor, una respuesta de sumisión ante aquel llamado que su Señor le hacía. Esto quería decir, estoy aquí, Señor, a tu servicio, manda lo que desees. Esa es la frase que siempre un sirviente tenía que utilizar ante su Señor. Ponerse a su disposición aun cuando no sabía lo que se le iba a pedir. Y el Señor le dice, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le da una orden a Abraham. Le da una orden de tal manera que esta orden le exige y le pide que lo que le está requiriendo sea ahora. Por eso le dice, toma ahora a tu hijo. No hay un espacio de tiempo que le da a Abraham para que medite o para que piense en qué es lo que va a hacer. Y si Dios le pide que deje todo y lo siga, usted debería de obedecer también, hermano. Así como al joven rico el Señor le pidió que hiciera las cosas en ese momento, las cosas que Dios demanda de nosotros no son para posponerse. Si Dios pide que se arrepiéntase ahora, es ahora. Si Dios le pide que venga a Él, venga ahora. Las peticiones de Dios no demandan espacio de tiempo. Porque cuando usted pospone los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios, lo que usted está demostrando en primer lugar es que Él no es su Señor. Pero también está demostrando que le interesan más a usted sus propias cosas que las cosas del Señor. Y además con esto usted está demostrando que usted es más sabio que Dios. Porque si Dios le pide algo ahora y usted lo rechaza, usted cree que las cosas que le pide de Dios son incongruentes o no tiene que tomarlas en cuenta. Se cree más sabio. Usted lo está convirtiendo usted en un necio, apartado de toda sabiduría. Toma ahora a tu hijo, tu Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Isaac no era el único hijo de Abraham, tenía también a Ismael. Pero cuando el Señor le dice, toma tu único hijo, se está refiriendo a que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo por medio del cual iban a venir las promesas que Dios le había dado a Abraham por medio del pacto. Es por esa razón por la que Dios le dice, toma tu único hijo. Pero también el Señor agrega tu único Isaac, a quien amas. Y esta frase tiene mucho peso en lo que Dios le va a pedir a Abraham. Porque un hijo único significa que no hay otro. No le está diciendo toma tu primogénito, le está diciendo toma tu único hijo. Y si nada más hay algo único, tiene mucho valor porque no hay otro. Era de mucho valor aquello que el Señor le estaba diciendo, toma tu hijo, tu único hijo, aquel a quien amas. Dios le está pidiendo a Abraham que lo más valioso que tiene, aquello que más ama, le sea entregado a él. Y si alguien sabe lo que es amar, es Dios, porque Dios es amor. Y si alguien sabe lo que es amar a un hijo único, es Dios, porque Dios amó a su único hijo. El monte Moria tiene que ver mucho con la divinidad y específicamente con el plan redentor de Dios. Dice en 2 de Crónicas 3:1, dice que Salomón edificó el templo en el monte Moria. 2 Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado la era de Ornán Jebuseo. El monte Moria no es únicamente un monte, un pico. El monte Moria es una serie de montañas que se encuentran en Jerusalén. Y los registros arqueológicos demuestran que el Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en ese sistema montañoso que es el monte Moria. Así que el Señor le haya mandado a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio en el monte Moria apuntaba tanto al templo de Salomón, donde se sacrificaron los corderos para la expiación momentánea de los pecados del pueblo de Israel, fue también el lugar donde fue sacrificado Cristo por los pecados del mundo. Vete a tierra de Moria, dice el Señor, y ofrécelo allí en holocausto a tu hijo Isaac, el único al que amas. Un holocausto era un sacrificio en el cual se quemaba toda la ofrenda, completamente. Ese era ofrecer en holocausto. Un sacrificio en el cual lo que se ofrendaba se le prendía fuego hasta quedar completamente reducido. Pero aquí lo que vemos es que el Señor no le está pidiendo a Abraham una demanda, sino una prueba de fe, porque los sacrificios humanos estaban prohibidos por Dios. Él no permitía sacrificios humanos. Las tribus paganas sacrificaban a sus ídolos, a personas, a niños, o a todo tipo de personas. Y Dios tenía prohibido expresamente que hubiera sacrificios humanos. Jeremías 7:31 y Levítico 18:21 nos hablan acerca de esa prohibición que Dios les da. Por tanto, lo que Dios está haciendo no es requiriéndole a Abraham que haga un sacrificio. Él quería probar su fe. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham se levanta de mañana. Abraham no se detuvo a pensar en aquello que Dios le mandaba. La decisión tenía que tomarla de manera inmediata, sin importar si entendía o no lo que Dios le estaba mandando. Además, él tenía que asumir esa responsabilidad
de forma personal. Dice aquí la Escritura que él mismo preparó el asno, cortó la leña para el holocausto y ordenó a sus 2 siervos a que lo siguieran. Esto nos demuestra que Abraham no estaba dispuesto a delegar algo tan importante en otras personas. Él tenía que cerciorarse de que aquello que Dios le demandaba tenía que realizarse de acuerdo a como Dios quería. Y esta es una manera en que nosotros también debemos aprender a no delegar aquello que Dios nos da. Cuando Dios demande algo de usted, no lo delegue. No lo delegue a nadie más. Tome usted la responsabilidad porque es algo que usted debe de hacerlo. Es un mandato de Dios que usted debe de realizarlo. Y además debe de realizarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque viene de Dios, viene de parte de Dios. Nosotros no debemos a un mandamiento del Señor, un mandato del Señor, no debemos de decir ni delegarlo a otra persona. Tenemos que cerciorarnos de que nosotros lo debemos hacer, ni tampoco decir si otro no lo hace, pues yo tampoco lo hago. En la obra del Señor, a cada uno de nosotros se nos han dado dones, se nos han dado talentos y debemos de ejercerlos nosotros, no delegarlos. Y si alguien más no quiere hacerlo, usted debe de hacerlo. No importa que el trabajo se le acumule a usted cuando las demás no quieren, pero debe de usted de realizar aquello que Dios le ha demandado, no debe de delegar. Abraham no delegó, él quería que las cosas se cumplieran de acuerdo a lo que Dios lo había dado, porque era para Dios. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham llegó al lugar que Dios le había señalado, siguiendo las instrucciones precisas que se le había dado. Él no tomó atajos, no fue a otro lugar. Abraham no caminaba al azar. El Señor le dijo, ve a tal lugar, y Abraham se encaminó a tal lugar. Él seguía la dirección divina porque esa es la dirección que siempre debe de hacerse. Nosotros debemos de ir siempre con la dirección divina, no buscar atajos, no buscar pretextos para no ir en la dirección correcta. No es la dirección que nosotros queramos tomar, es la dirección que Dios nos está marcando, hermanos. Por eso la importancia de ser obediente a las cosas de Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Camina el camino que Dios te ha mandado, solamente así puedes agradar a Dios. Abraham siguió caminando, llega al lugar donde Dios le había mandado y no sabemos nosotros, hermanos, no sabemos nosotros, al menos en esta vida nunca vamos a saber qué pasaba por la mente de Abraham en ese momento, pero ya podemos imaginarnos, no era una cosa sencilla. Era el sacrificar a su hijo y Dios además le había dicho, tu único hijo a quien tú amas. Cualquier problema que estemos pasando nosotros ni siquiera se puede comparar con él. No nos podemos imaginar siquiera si Abraham iba llorando durante todo el camino, si no dormía, si veía a su hijo dormido, si lo abrazaba, pero seguramente todo eso haría Abraham. La Biblia no nos dice todo, por supuesto, pero quizá algún día, cuando estemos en la presencia de Dios y estemos junto a Abraham, le preguntamos qué pasaba por tu mente. Hay muchas incógnitas que quisiéramos saber. Yo me acuerdo cuando estaba muy chiquito, muy pequeñito, nuestro hijo Carlos, me preguntó, oye papá, cuando estemos allá en el cielo, ¿tú qué le preguntarías a Jesús? Y pues me agarró de sorpresa, le dije, pues no sé, hijo, no, hay muchas cosas que le preguntaría, pero no sé. Seguramente él me preguntaba para que yo le preguntara a él. Y ya le dije, ¿tú qué le preguntarías? Y me dijo, yo le preguntaría qué estaba escribiendo en el suelo
cuando le llevaron a la mujer adúltera? Dije, bueno, muy buena pregunta. No lo sabemos. La Biblia no nos dice, muchas cosas no nos dice. Y en este caso también no nos dice, pero podemos imaginarnos qué estaba pasando por la mente de Abraham en ese momento. Seguramente con el dolor que sentía, estuvo meditando en todo lo que Dios había hecho con él, y todo eso lo iba fortaleciendo. Y estamos seguros de que eso estaba sucediendo porque al llegar al lugar les dijo a sus sirvientes, espérenos aquí porque vamos a ir a adorar mi hijo y yo, y vamos a regresar. Él no dijo voy a regresar, o no dijo simplemente aquí espérenos. Él dijo vamos a regresar. La fe de Abraham era tan grande en las promesas de Dios que dice el libro de Hebreos 11:19 que aun si tenía que sacrificar a su hijo, Dios lo resucitaría de entre los muertos para cumplir su promesa de que de Isaac le sería dada descendencia. Eso es tener fe. Tener la certeza de que Dios va a cumplir los propósitos en cada uno de nosotros a pesar de las cosas por las cuales estemos pasando ahorita. A pesar de lo que estemos viendo y que nuestra vida no esté acomodada como nosotros quisiéramos que estuviera acomodada. Es la fe la que nos lleva a ver las cosas pasadas que ha hecho Dios con nosotros. Si tan solo, hermanos, estuviéramos recordando cada vez de dónde nos ha sacado Dios. Si recordáramos las maravillas que ha hecho en nuestra vida, pero todo lo damos por hecho. Por eso nosotros no nos asombramos de las cosas de Dios porque lo damos por hecho. Pero cuántas cosas, póngase a pensar cuántas cosas en esta semana le ocurrieron donde vio la mano de Dios. Yo la vi en muchas cosas, en mí, en mi familia, en ustedes. Vi cosas que Dios hizo maravillas con ustedes. Esa es fe. Es tener la certeza que Dios va a cumplir el propósito. Porque nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Así que no hay ningún problema en este momento. Yo estoy seguro que en ningún problema en este momento puede tener usted que sea más grande que lo que Abraham estaba pasando ahí. Nada puede ser más grande que eso. Así que esto nos sirve a nosotros para imitar a Abraham, llenarnos de fe. Porque si Dios tuvo el poder para resucitarnos a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ese mismo Dios también tiene el poder para sacarlo a usted de cualquier situación en la que esté viviendo. Pero tiene que confiar en Dios, tiene que tener esa fe en Dios. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Abraham e Isaac subieron al monte llevando los instrumentos que se utilizarían para el holocausto. Pero solo había algo que faltaba. Y ese algo lo notó Isaac. Y le dijo, Padre, traemos la leña, traemos el fuego, traemos los cuchillos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le pudiera decir un padre a un hijo en una situación así? Le pudiera decir, tú vas a ser el cordero, te voy a sacrificar, te voy a matar. No sabemos nosotros, pero Abraham no era cualquier padre. Abraham era el padre de la fe, era el amigo de Dios. Así que cualquier cosa por la que estuviera pasando, él confiaba en que Dios, aun si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Y aquí Abraham nuevamente expresa una frase de confianza en Dios que además se convierte en una profecía que apuntaba al Señor Jesucristo y le dice, no te preocupes, hijo, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Esa era la profecía, que algún día Dios mismo se proveería de un cordero para ser sacrificado por cada uno de nosotros.
Aún con esto dice que Abraham continuó preparando a Isaac para el sacrificio, lo ató, seguía cumpliendo Abraham con aquello que Dios le mandaba, con esa fe que Dios le mandaba. Isaac también era obediente. Isaac, como un hijo obediente, en ningún momento se resistió a su padre. Permitió que lo atara, que lo acostara en el lugar del holocausto. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser degollado, una voz del cielo de parte del ángel de Jehová le ordena a Abraham que se detenga, porque con ese acto ya había demostrado su confianza en Dios. Detente, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dice entonces que en ese momento vieron a un cordero trabado en un zarzal y fue ofrecido en holocausto en lugar de Isaac. Al ver aquella fe de Abraham, el Señor nuevamente le ratifica a Abraham aquellas promesas del pacto. Le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas desde el cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese es el resultado de una fe, hermanos. El resultado de una fe es el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Esta historia tiene un significado teológico muy profundo. Está lleno de simbología. Es un cuadro además profético de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas de las simbologías que este pasaje nos trae con referente a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vemos que Abraham está dispuesto a entregar a su hijo por amor a Dios. Esto es una imagen de cómo Dios el Padre entrega a su hijo por amor al mundo. Abraham amaba a Isaac. Dios el Padre ama a su hijo. Isaac cargó con la leña para su sacrificio. Cristo cargó con la cruz para su sacrificio. Isaac fue llevado al monte Moria para ser sacrificado. Jesús fue llevado al Gólgota o al monte Calvario en latín, es lo mismo. Al monte Calvario, que se encuentra en la misma cadena montañosa que el monte Moria. Isaac no se resiste a ser sacrificado. Jesús se ofrece voluntariamente. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Isaac fue reemplazado por un cordero. Jesús no. Jesús no fue sustituido. Él fue el sustituto por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham dijo que Jehová se proveería de un cordero para el sacrificio. Y Dios se proveyó de ese cordero en Cristo, sacrificándolo en la cruz. Isaac, aunque no murió, según Hebreos, nos dice Hebreos 11:19, dice que Abraham lo recibió de entre los muertos. Jesús sí murió, pero resucitó al tercer día. Además de esta enseñanza teológica de la obra de Cristo, también el pasaje nos enseña lo que es la obediencia. Y esta es la aplicación para nosotros, hermanos. Tanto Abraham como Isaac nos dejan un ejemplo de obediencia sin condiciones. Aunque no entendían plenamente lo que Dios demandaba, aunque no recibían explicaciones de parte de Dios, ellos obedecieron completamente. No había ninguna restricción para su obediencia. Su obediencia no fue parcial ni fue condicionada,
sino que fue una obediencia completa, sin demora y llena de fe. Ese es un ejemplo de obediencia que nosotros deberíamos de tomar. Sin embargo, hay una obediencia aún más perfecta que la de Abraham y la de Isaac, y esa es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia perfecta de Cristo no es solo un ejemplo que deberíamos seguir, sino que esta obediencia es la base firme de nuestra salvación. Porque Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir. Él vivió una obediencia perfecta en nuestro lugar, cumpliendo cada mandato del Padre con amor, humildad y fidelidad. Desde el pesebre hasta la cruz, su vida fue de una obediencia perfecta, sin falta ni pecado. Nosotros caímos en la condenación por la desobediencia de Adán, pero por la perfecta obediencia de Cristo, ustedes y yo fuimos declarados justos. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto debería de llevarnos a nosotros a vivir una vida más que de obediencia, vivir una vida en Cristo. Y digo más que de obediencia porque Cristo ya obedeció por nosotros. La obediencia de Cristo fue la que nos ha llevado a nosotros a tener la salvación, a tener una vida plena, a tener una relación de amistad con Dios. Él fue la obediencia perfecta que nos bendijo a nosotros para que nosotros no tuviéramos que obedecer. Porque nuestra obediencia sin Cristo, aun cuando pudiéramos llevarla a cabo, no sería suficiente para agradar a Dios, porque todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Es la unión que nosotros tenemos con Cristo la que hace que nuestra obediencia sea aceptada por Dios. Ahora nosotros en Cristo obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados, es entonces que nosotros obedecemos. Nosotros amamos porque Él amó primero. Nos rendimos nosotros a Él porque Él se rindió primero ante el Padre por nosotros. Nosotros caminamos en obediencia, pero no por miedo a ser castigados, sino caminamos en obediencia por amor a Cristo, por amor a Dios. Pero este tipo de obediencia, hermanos, solamente puede nacer de una relación íntima con Cristo. Él es el que nos provee de una fe profunda y que nos lleva a confiar firmemente en las promesas que Dios tiene para nosotros. La fe de Abraham se debía a que tenía una relación profunda con Dios. Y eso no ha cambiado. Únicamente la fe puede crecer cuando tenemos una relación profunda con Dios. A veces Dios nos llama a una obediencia dolorosa y que no la entendemos, pero nos llama para purificarnos, para purificar nuestro corazón. Así como el oro y la plata se prueban en el fuego para limpiarnos de impureza y resaltar su valor, así Dios prueba nuestro corazón para saber en dónde tenemos nuestro corazón, en qué tenemos puesto nuestro corazón. Nos limpia toda impureza, resalta el valor de nosotros ante Cristo, ante Dios. Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Antes de ser crucificado, estando Jesús orando en el huerto de Getsemaní y sabiendo los momentos dolorosos que le esperaban, oró al Padre diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura que en ese momento se le apareció un ángel para fortalecerle.
Cuando usted tiene una relación con Dios y está pasando por momentos de prueba, Cristo está a su lado. No lo dude, hermano. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo no miente. No pase usted su prueba solo, sola. Tómese de Cristo. Fortalézcase en Cristo, fortalézcase en la fe. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Él nos da siempre la ayuda, el auxilio que viene de parte de Dios, siempre viene en esos momentos. Aprendamos de la obediencia de Cristo, de la obediencia perfecta de Cristo. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios para que podamos tener una relación plena con Él. Dios no ama a los impíos. Eso no es cierto. No es cierto aquella frase que dice Dios odia el pecado pero ama al pecador. Eso no es cierto. Dios no tiene comunión con el pecador. Y cuando nosotros estamos desobedeciendo todas las cosas de Dios, estamos actuando en pecado y no estamos confiando en Él. De ahí la importancia en que nosotros tengamos esa comunión con Dios, con Cristo completamente. Siga a Cristo, no busque ayuda en las cosas de los hombres. Los hombres defraudan, Cristo no defrauda. Él nunca lo va a defraudar. Vamos a orar.